En el día de hoy nos metemos ya de lleno en en la materia que nos corresponde de este curso, que es la más importante y que tiene que ver con el cálculo integral. Ya vamos a partir de definiciones súper sencillas, ya vamos a ir de a poquito complejizando el tema. Lo de hoy no es tan complicado, no vamos a empezar eh, con lo que finalmente van a ser nuestros estilos de ejercicio más potentes. Eh, Vamos a empezar con conceptos bien básicos y ahí eventualmente vamos a alcanzar a hacer ejercicio. Acá, eso. Ya, entonces, por supuesto, si hay dudas entre medio, me interrumpen, lo revisamos. Es súper importante que tengan los conceptos muy claros eh, en esta primera clase. Ya, a ver, el concepto principal tiene que ver con lo que llamamos antiderivada. ¿Ya? También se le dice a ese concepto primitiva. Y a la larga le vamos a poner un nombre mejor aún, que se va a llamar integral. ¿Ya? Ese es como el camino que vamos a hacer. ¿Ya? En toda esta clase lo vamos a estar llamando antiderivada un buen rato, y de ahí directamente yo lo voy a llamar integral. ¿Ya? El concepto primitiva aparece en algunos textos, ya por si acaso, también es análogo tiene el mismo significado. Entonces, lo que hicimos en el curso pasado, al final del curso pasado, era tomar una función, y a esa función nosotros le calculábamos su derivada. Hacíamos ese proceso. Tomábamos una f y encontrábamos f'. ¿Ya? Ahora vamos a concentrarnos en el problema al revés. Yo tengo una función f minúscula y yo voy a encontrar otra función como anterior. Es como si yo viajara en el tiempo. Una función anterior a la cual yo derivé y obtuve esa f minúscula. ¿Ok? Entonces, esa búsqueda, nosotros, o sea, al final termina estando enmarcada en lo que vamos a llamar cálculo integral en general. ¿Ya? Esa búsqueda de una función anterior que yo derivo y se convierte en la función que yo tengo. ¿Ok? Ese es el camino a seguir. Entonces, bajo esa idea, tenemos esta definición. Tengo una función f que está definida en los reales, algún dominio, puede ser un intervalo. Vamos a definir entonces una función f grande, f mayúscula, que también es una función real. Le vamos a pedir a esa f mayúscula que sea continua, es un requisito bien importante. Después voy a ver voy a hacer una observación al respecto. ¿Ya? Esa f grande entonces va a cumplir que al derivarla me da mi f chica, mi f minúscula, para todo x aquí debería decir en i, no en a, ¿ya? En el dominio. Ujú. Excepto a lo más en un número finito de puntos. O sea, podría ser que fallara, ¿ya? No sé, por ejemplo, la derivada no exista en algún punto dentro del dominio, y aceptamos eso en un número finito de puntos. A lo mejor la derivada no existe en, no sé, 15 puntos, pero no importa. Ya, en el resto, si en el resto del dominio la derivada de la f mayúscula es mi f minúscula, entonces está todo bien, lo llamamos eh, antiderivada. ¿Ya? Entonces, veamos en el pizarrón primero algunos ejemplos sencillos, como para empezar a acostumbrarnos a la notación. O sea, más que la notación, acostumbrarnos a entender el concepto. ¿Ya? Entonces, déjenme ir al pizarrón. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué serían antiderivadas? Por ejemplo, si yo tengo una función, voy a partir desde quizás muy al lote, pero eh, con ejemplos muy sencillos, pero desde aquí uno parte. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la 3x cuadrado, una función, yo puedo encontrar quién es su antiderivada. ¿Quién sería la f grande? Tiene que ser una función que al derivarla me dé 3x cuadrado. Por ejemplo, x cubo. ¿Ok? Si yo tengo una función, no sé, un poco más rebuscada, la función coseno, ¿ya? Necesito entonces encontrar una función ahora que al derivarla me dé coseno. Entonces esa función puede ser seno de x.
¿Ok? Entonces, en una primera observación, como que uno al ojo nomás se le tiene que ocurrir una función eh, donde yo la derivo y me dé la que yo tenía. Entonces rápidamente uno se puede dar cuenta de de que si yo hubiera puesto, por ejemplo, en el uno yo hubiera puesto el x cubo y le agrego una constante, le agrego esa constante, también me sirve, porque yo al derivar esa función, si yo derivo el x cubo más uno, ¿ya? Eh, propiedad de las derivadas es que derivo el primero y después derivo el uno y eso me da cero. Así que realmente tengo la misma derivada. ¿Ok? Así que tanto esta f, haber escrito la f mayúscula como x cubo o haberla escrito como x cubo más uno, me provoca, o sea, cada una de ellas son antiderivadas de la 3x cuadrado. ¿Ya? Lo mismo pasa si es que en vez de haber elegido la seno de x, yo elijo otra, por ejemplo, seno de x más 8, no sé, una constante. ¿Sí? Esa otra función también, yo al derivarla, por propiedad de las derivadas, derivo el seno, que es coseno, y derivo el 8, que es cero. Así que también me da la misma f que tenía originalmente. Entonces, la f grande y la g grande son antiderivadas del coseno de x. ¿Ok? Así que nos lleva Profe, como a... Dígame. disculpe, pero según yo, la derivada del coseno es menos seno, o estoy equivocado. Lo que pasa es que ahí es buena pregunta porque hay que empezar a eliminar ese error. Lo que estamos buscando nosotros es una función anterior que al derivarla te dé coseno, pero no estamos derivando el coseno. ¿Te Ah, fijas? Eso es súper importante, es clave. Yo estoy buscando una función anterior, en este caso seno, esa función que está ahí, yo la estoy derivando y obtengo coseno. El camino es al revés. Por eso uno le dice antiderivada. ¿Ok? ya, profe. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Por ejemplo, otra, no sé, más rebuscada, o quizás menos rebuscada, si yo tengo la función original, es la exponencial. La exponencial. Para encontrar una antiderivada, yo necesito una función que al derivarla me dé la exponencial. Entonces, en este caso es la misma exponencial. ¿Ok? Ese es como el caso más sencillo de todo. Pero también me puedo topar con casos muy rebuscados. Si mi función original es, no sé, la uno partido en uno más x cuadrado. Si es esa función. Ya ahí yo tengo que empezar a buscar como en el fondo de mi catálogo de derivadas que vi el semestre pasado. eh, y se me tiene que ocurrir alguna función que al derivarla me dé eso. Y aquí es más rebuscado. La función que al derivarla me da 1 partido en uno más x cuadrado es el arco tangente. ¿Ya? E incluso les podría meter constantes. Es que aquí un más 5, aquí un menos 3 y sigue siendo una antiderivada. ¿Ok? Em, entonces, hasta acá les estoy mostrando ejemplos donde uno lo único que tiene que hacer es como buscar, eh, o sea, saberse las reglas de derivación. ¿Ya? Y estoy buscando una función anterior que al derivarla me dé la que me están dando. Y lo otro es este tema de las constantes. ¿Ya? Como que da lo mismo si le meto constantes o no le meto constantes, sumadas o restadas, da lo mismo. Parece que hay más de una antiderivada para cada función. ¿Ya? Entonces, todo eso vamos a irlo viendo de a poquito hoy día. Eh, ¿Qué más? A ver, había un requisito de la búsqueda de antiderivadas, y era que la antiderivada tiene que ser una función continua. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Voy a mostrarles acá un ejemplo eh, de lo cuidadoso que hay que ser, que hay que ser con esa indicación. Eh, bueno, acá hay más ejemplos de antiderivadas, es lo mismo que estuvimos haciendo recién, ¿ya? Y, por ejemplo, tengo la función coseno, esa es la que hicimos, su antiderivada es seno, pero también puede ser seno de x más c, ¿no? C una constante, ¿ya? Al derivar eso me da coseno.
Acá hay otra. Eh, tengo la función original, es la seno de 2x. Entonces, una antiderivada es coseno de 2x partido en 2 y con un menos. ¿Sí? Y otra antiderivada puede ser la seno cuadrado. ¿Ya? Ambas, las dos que están ahí, son antiderivadas de esa que está acá. Entonces, de la seno de 2x. ¿Ya? Lo que hay que hacer es derivarlas y comprobar que en ambos casos me da seno de 2x. Ujú. Entonces, eso es súper importante. Cuando yo tengo una función y yo al final busco una antiderivada, pero en realidad hay muchas. Hay infinitas antiderivadas para cada función. Eso es súper importante. ¿Ya? Y lo otro tenía que ver con lo que estaba diciendo recién. ¿Qué pasa con este requisito de que la antiderivada tiene que ser continua? ¿Ya? Por ejemplo, acá yo tengo una función, ahora no me dieron una función con una fórmula nomás, sino que me dieron una función por tramos. Ya yo a los alumnos que tuve el semestre pasado, yo siempre les dije, aquí el gran problema de todos transversal a todas las materias de cálculo, es que son las funciones por tramos, siempre te dan problemas. Entonces, acá, ¿qué pasa si me dan una función por tramos? Me dan una f de x que está definida así. ¿Ya? Uno puede comprobar que esta función que está acá originalmente eh, es una función continua, pese a que está por tramos, es continua. Si uno calcula los límites por la izquierda y por derecha en el 1, que es el punto conflictivo, me da bien. Me da por la izquierda me da 5 y por la derecha también me da 5. Ahí podría uno comprobar la continuidad en 1. Ya, pero esa función, cuando yo la encuentro una primitiva o una antiderivada, yo lo hago por tramos. Yo encuentro una antiderivada para el 4x más 1, tengo que encontrar una función que al derivarla me dé eso, y tengo que encontrar una antiderivada para el 8x cuadrado menos 3. ¿Ya? Una función que al derivarla me dé 8x cuadrado menos 3. ¿Ya? Y hasta acá ustedes no se saben ninguna técnica, no tienen ninguna propiedad, no saben nada. Entonces uno podría buscarlo acá como al ojo, como que se me ocurra una función. Y con harto esfuerzo uno puede decir que la que está acá abajo, la 2x cuadrado más x, yo la derivo y me da la 4x más 1. Claro, sale el 2 para afuera, el 2 del exponente pasa adelante, baja el 1 el exponente, me queda 4x, etc. ¿Ya? Como que esa función es fácil comprobar que al derivarla me da 4x más 1. ¿Ya? Y la de abajo, y aquí viene la parte clave, la de abajo también calza súper bien y tiene una constante adicional que no está elegida al azar. Acá aparece un 10 tercios. ¿Ya? ¿Por qué aparece un 10 tercios? Para que la función por tramos que me quede continua. Me quede una función continua. Porque si no fuera continua, ni siquiera sería derivable. ¿Ya? Acuérdense que si una función es derivable, eso es parte de la materia del semestre pasado también, si una función tiene derivada, automáticamente tiene que ser continua en ese punto. Entonces, si la función f mayúscula no fuera continua, no tiene ni una chance de ser derivable. ¿Ok? Así que ese 10 tercios que está ahí no está elegido al azar, está elegido de forma que la función que me queda acá por llegar a que la función no es derivable en cero. ¿Ya? Pero no importa, porque la definición de antiderivada, si me voy acá atrás, dice que la derivada tiene que ser x igual 0. Ahí yo tengo, ahí uno podría comprobarlo, hacer derivadas laterales para esta función por tramo. Esta función no es derivable en el 0, pero no importa, porque es un solo punto el malo. Así que no hay problema. Esta función por tramos es y es una función continua. No, tampoco es continua en el 0. Esta función tiene un punto malo, ¿no? ¿Ya? Así que no habría problema de todas formas. Déjenme avanzar un poquito en esto y voy a volver al ejemplo para que lo podamos ver mejor, porque nos falta como una información que es clave y es más básica aún. Ya, a ver, esto es muy importante, lo que vamos a ver ahora, esta propiedad.
si tengo una función f con su antiprimitivo, con su antiderivada, perdón, antiderivada f mayúscula, entonces si yo tengo la f mayúscula más cualquier constante, sigue siendo una antiderivada, sigue siendo una primitiva. ¿Ya? Eso es de fácil observación. No hay mucho que discutir ahí. ¿Ya? Si la f es, al derivar, la f mayúscula, al derivarla me da la minúscula, si le agrego una constante, al derivarla me sigue dando la misma f minúscula. Eso ya se lo había comentado. Pero esto es importante. ¿Qué pasa? Puede ser que hayan otro tipo de antiderivadas. A lo mejor se me puede ocurrir una antiderivada mucho más exótica, que a lo mejor es muy distinta a una antiderivada que encontré. Y aquí en la propiedad 2 me dice, no se preocupe. Si usted tiene dos antiderivadas, acá la f mayúscula y la g mayúscula, lo único que sucede es que ambas difieren en una constante. ¿Ya? No puede ser que yo haya encontrado una antiderivada, no sé, tangente, y la otra antiderivada, una función, no sé, logaritmo de x. No. Las antiderivadas, en lo único que difieren es en una constante. Entonces yo tengo una antiderivada tangente, la otra puede ser tangente más 2. ¿Ya? Pero no puede ser que sean funciones súper distintas. Ya tienen que diferir solamente en una constante. Y eso lo vamos a comprobar acá. Vamos a hacerlo en el pizarrón. Es una situación súper importante, por eso que la quiero ver con más detalle. ¿Ya? Esta propiedad que las antiderivadas difieren en una constante es clave en lo que vamos a hacer. Entonces, demostrémoslo. Ya sea una función real, eh, con antiderivadas, f y g. ¿Ya? Eso quiere decir, eh, que tanto la f grande como la f chica, perdón, como la g grande, al derivarlas me da la f chica. Ese es el significado de ser antiderivadas. ¿Ya? Y voy a suponer que no difieren en una constante, voy a suponer que difieren en una función más complicada. ¿Ya? Supongamos que la f grande es lo mismo que la g grande, pero en vez de diferir en una constante, yo voy a suponer porfiadamente que difieren en una función. ¿Ya? Voy a poner que la f y la g, eh, o sea, la f es lo mismo que la g, pero le sumé una función. Entonces, ¿qué pasa? Acá voy a derivar esa igualdad. Voy a hacer la derivada con respecto a x de todo eso que está ahí. Entonces, por un lado me queda el f', acá me queda el g', acá me queda el h'. ¿Sí? Las derivadas se reparten la suma, eso es súper importante. Y f' y g', bueno, son mi f original, son el f chico. ¿Ya? Son antiderivadas de la f minúscula, así que al derivarlas me da eso. Entonces aquí llegué, acá se cancelan entonces la f minúscula y me queda que 0 es igual a h'. ¿Ya? Pero también tenemos un teorema del semestre pasado que dice que las únicas funciones que al derivarlas eh, me da completamente la constante 0 son las funciones constantes. Así que el h es función constante. ¿Ya? Así que efectivamente, por lo tanto, una de mis antiderivadas es lo mismo que la otra, pero sumado con una c constante. ¿Ok? Así que cuando yo encuentro una antiderivada de una función, en realidad las encontré todas. Lo único que difieren es en una constante. Entonces, de aquí en adelante, cuando busquemos antiderivadas de una función, solamente nos preocupa encontrar una sola, y lo que hay que hacer es agregarle esa c, ¿ya? Que de aquí en un ratito más se va a llamar constante de integración. ¿Ok? Un ejemplo muy bruto, siguiendo
de nuevo mostrando como ejemplos simples, yo puedo encontrar, no sé, si mi f es la, no sé, 3x cuadrado más x, ¿ya? Yo puedo encontrar todas las antiderivadas de esa función. Entonces, no sé, puedo poner la x cubo más x cuadrado medios más c, con c en los reales, ¿ya? Si usted toma esa función y la deriva, aquí lo voy a comprobar, si usted toma esa función y la deriva, claro, derivo el x cubo, es 3x cuadrado, acá si derivo el x cuadrado medios, sale la constante, derivo el x cuadrado, eso es 2x, y si derivo la constante, 0. Así que en realidad, esa expresión que está ahí es 3x cuadrado más x, que es la función que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, uno a esto lo llama la familia de antiderivadas. ¿Ya? Las encontré todas. En realidad yo me preocupé de encontrar bien estos términos, ya lo único que hace uno después es sumarle una constante. Uh-huh. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entiende la lógica de lo que uno busca con las antiderivadas? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, ¿qué pasa entonces con las funciones por tramos? Las funciones por tramos son un poquito más delicadas. Entonces, yo acá quiero mostrarles este caso que mostraban hace un rato, qué es lo que haría uno en general si es que tengo una función por tramos. En ese ejemplo nos daban la constante, pero en realidad yo les voy a mostrar que uno puede encontrarla o uno puede encontrar las combinaciones posibles de constantes. No necesariamente tiene que ser la que nos daban ahí en el PDF. ¿Ya? Entonces, si tengo esta función por tramos, claro, ¿qué haría uno? Yo buscaría la antiderivada del 4x más 1. Entonces ya estaba escrita antes, pero es la 2x cuadrado más x. Se voy construyendo mi antiderivada así. 2x cuadrado más x. Claro, esa la derivo y me da 4x más 1. ¿Sí? Y le voy a agregar una constante de integración, una constante C1, porque acabo de encontrar una antiderivada, entonces ahora las encontré todas para ese tramo. ¿Ya? Entonces le agregué esa constante. Si el x es menor o igual que 1. Y ahora la antiderivada para el otro tramo. Necesito encontrar una función que al derivarla me dé 8x cuadrado menos 3. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso? Tiene que ser la 8 tercios de x cubo menos 3x. ¿Ya? Aquí la idea es, ¿por qué puse 8 tercios? Porque, claro, si derivo, el 8 tercios sale, derivo el x cubo, aparece un 3 extra cuando derivo el x cubo, se van los 3 y me queda 8x cuadrado. Y si derivo el menos 3x, me queda menos 3. Así que está ok, pues me queda la misma función que está ahí arriba. ¿Ya? Hasta este momento yo lo estoy haciendo al ojo, como que se me ocurre nomás la función y lo hago. En un ratito más eh, lo vamos a mecanizar. ¿Ya? Y como encontré esa, en realidad las encontré todas, porque puedo agregarle otra constante, pongámosle C2, ¿ya? Y ahí están todas las antiderivadas para ese tramo. ¿Okay? Para el tramo que está del X más a la derecha del 1. Entonces ahora uno impone la condición. Con eso yo tengo las antiderivadas para cada tramo, pero yo quiero que esta función sea continua. Pero yo quiero que f sea continua, o debe ser continua, continua en x igual 1. Necesito eso. Entonces eh, necesariamente yo tengo que ver si los límites coinciden por izquierda y por derecha. ¿Ya? Como son polinomios nomás, basta como con reemplazar el 1 en cada caso. ¿Ya? Entonces, el límite de la f por izquierda, estoy en el primer tramo, me va a dar, es reemplazar el x igual 1. Me va a dar 2 más 1 más c1.
Y si lo hago por derecha, de la f de x, me va a dar 8 tercios menos 3 más C2. Más C2. Entonces acá la condición para que todo esto ande bien, esto me va a quedar, bueno, los límites laterales tienen que ser iguales para que sea continuo. Entonces, C1 más 3 tiene que ser igual a C2, ¿cuánto es 8 tercios menos 3? Es menos un tercio. C2 menos un tercio. Que es lo mismo que decir que C1 es C2 menos... Uy, estoy lento para restar. Menos 10 tercios. Ahí, eso. Entonces, esa es la condición que tiene que pasar con las constantes. ¿Sí? Si usted elige una constante acá arriba, entonces la otra tiene que ser la misma. O sea, una constante acá abajo en realidad. Entonces la C1 tiene que ser la misma, pero restando 10 tercios. ¿Ya? Por ejemplo, en el PDF dice que el C1 es 0. ¿Sí? En el PDF está elegida como el C1 tiene que ser 0. O sea, sale ahí, como que se elige el C1 0. Bueno, si el C1 es 0, entonces el C2, según esta ecuación, tiene que ser 10 tercios. Y ahí tengo esa antiderivada, pues, la que está escrita en el PDF, que es la 2x cuadrado más x más 0, y la 8 tercios de x cubo menos 3x más 10 tercios. ¿Ya? Esa es la que está escrita en el PDF. Pero en realidad puede ser otra. Yo puedo elegir C1 como un menos 10 tercios, ¿sí? Y si C1 es menos 10 tercios, entonces el C2 es 0. Y ahí tengo otra antiderivada. Pongámosle F2. Ahí yo tendría la 2x cuadrado más x menos 10 tercios arriba, y abajo tendría la 8 tercios de x cubo menos 3x más 0. Y ahí tengo otra antiderivada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno hace con las funciones por tramos. De repente hay más condiciones y uno encuentra una función por tramos que es la antiderivada que corresponde según lo que me estén preguntando. ¿Ya? Es un poco más delicado el tema con las funciones por tramos. ¿Mm? ¿Se entiende la lógica, muchachos? ¿Hay alguna consulta en este ejemplo, en este tipo de funciones por tramo? ¿No? Ya. Por ahora, profe. Ya, avancemos entonces. Entonces, acá ahora vamos a tratar de responder la pregunta que es quizás la más fundamental. ¿Cómo hago yo, cómo encuentro como fórmulas para poder encontrar antiderivadas de manera más prudente? Acá yo lo he hecho súper al ojo. Ya cada vez que escribo esto, como que lo saco de la manga nomás y lo propongo ahí. Pero necesitamos mecanizar eso de una forma más precisa. ¿Ya? Entonces, vamos al PDF. Ya. Entonces, lo primero, lo primero es que le vamos a cambiar el nombre. ¿Ya? Ya no vamos a empezar a hablar de antiderivadas, sino que directamente de integrales. ¿Ya? Tengo la función f minúscula, definimos el conjunto de todas las primitivas de f como la integral indefinida de f. ¿Ya? Entonces, este proceso de encontrar la antiderivada ahora se va a convertir en calcular la integral indefinida. ¿Ya? ¿Y cuál es la simbología que vamos a usar? Vamos a usar que la f, la original, la f chica, va a quedar entre medio de estos dos símbolos. Es este símbolo que es como una S estirada, ¿ya? Ese es el símbolo de integral, ¿ya? Y un dx, que está relacionado con el tema de la derivada. Acuérdense que derivar es una función, es como hacer de i a de x, o de f a de x, ¿ya? Por ahora, la verdad, no me voy a complicar mucho. Es como haber escrito el diferencial. Estoy tratando de acordarme si eso les entraba a ustedes el semestre pasado. Parece que no.
No, piensen lo que ese dx, lo único que va a estar marcando es en qué variable está mi función. ¿Ya? Tiene un significado que es un poco más delicado, pero por ahora es suficiente con eso. ¿Ya? Después, cuando pasemos a la integral definida, en un par de semanas más, ese dx va a ser más importante aún. ¿Ya? Pero por ahora solamente va a indicar la variable en la que estamos trabajando. Ujú. Entonces, lo que habíamos hecho, en vez de decir que encontramos la antiderivada f mayúscula con su respectiva constante, ¿ya? Ahora lo vamos a poner con esta simbología, con esta s estirada y el de x, y eso lo vamos a llamar la integral indefinida. Ese es el resultado de la integral indefinida. ¿Ya? Y la c, de aquí en adelante, se llama constante de integración. ¿Ya? Entonces, para calcular estas integrales, usted busca la antiderivada y le agrega la constante de integración. Eso es todo. ¿Ok? Pero necesitamos mecanizar este asunto, ya que no sea como netamente como mi memoria nomás, o sea, como que se me ocurra la antiderivada, sino que busquemos una forma de mecanizar. La primera mecanización tiene que ver con las propiedades de la integral. ¿Ya? Lo primero es que si yo tengo propiedades para la derivada, que tenían que ver con que, no sé, separa la suma, saca las constantes hacia afuera, la derivada, entonces para la antiderivada pasa lo mismo. ¿Ya? Así que para la integral, en esta nueva notación, sucede lo mismo. La integral de una suma es la suma de las integrales y la integral de una constante por una función permite sacar la constante fuera de la integral. ¿Ya? Estas dos, estas dos propiedades se pueden reunir en un solo concepto que se dice que la integral es una aplicación lineal. ¿Ya? Es la linealidad de esta integral indefinida la que estamos aplicando acá. Es un concepto que vamos a tocar después cuando veamos la materia de álgebra. Por ahora es un nombre nomás. ¿Ya? Que separe la suma y saque las constantes. Se le dice que la aplicación es lineal. ¿Ya? Después lo vamos a ver con más detalle. Eso, y además tenemos la lista de integrales que están amarradas totalmente a la lista de derivadas que uno conoce, a las reglas de derivación. ¿Ok? Por ejemplo, voy a partir desde la 2, porque la 1 como que en general por causa como más escozor de lo normal. En la 2, por ejemplo, nos están diciendo cómo yo voy a encontrar la antiderivada de una potencia, de un x a la n. Bueno, hago lo contrario a lo que hago al derivar. Si al derivar paso el exponente hacia adelante y bajo en 1 el exponente, integrar es al revés ahora. Le agrego 1 el exponente y en vez de multiplicar por la constante, divido por esa constante. ¿Ya? Entonces, nos queda una fórmula que es súper entendible, y ahí como que calza muy bien. De hecho, si usted intenta derivar esto que está acá al lado derecho, la igualdad del 2, usted lo deriva y le va a dar exactamente el x a la n. ¿Ok? Lo único que vamos a pedir, de hecho acá está mal escrito, sí, aquí está mal escrito, aquí dice que el n debería ser distinto de 1, y no, la verdad es que el caso excepcional, el que hay que sacar de acá es el caso menos 1. Aquí está mal escrito. Cuando lo suba lo voy a arreglar. Aquí n debería ser distinto de menos 1, porque si fuera menos 1, esta fracción que está acá se indefine. Si me queda abajo menos 1 más 1, 0. ¿Ya? Eso es porque el caso n igual a menos 1 está cubierto en el 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si el x está elevado a menos 1? Es el 1 partido en x. ¿Y cuál es la función que yo al derivarla me da 1 partido en x? Es la logaritmo natural de x. ¿Ok? Y de aquí en adelante, esto es solamente notación, vamos a usar en ese logaritmo, a lo que está dentro del logaritmo, le vamos a poner valor absoluto. Porque el dominio del logaritmo solo admite positivos, solo admite valores de x mayores que 0. Así que cada vez que calculemos una integral que tenga como resultado un logaritmo,
en el argumento del logaritmo, en lo que está dentro, vamos a poner valor absoluto, ¿ya? Porque si no, no tendría sentido. Logaritmo de algo negativo no existe, ¿ok? Es solo notacional, no nos va a afectar en nada. Y me voy a devolver a la 1. En la 1 sale el símbolo de la integral, está el de x y no hay ninguna función entre medio, ¿ya? Eso es lo que está simulando en el fondo es que adentro hay un 1, ¿ya? Es como un 1 por dx. Entonces ahí hay un 1 ahí que no se ve. Bueno, 1 es x a la 0 elevado a 0. Entonces le aplico la misma fórmula de la derivada nomás, o sea, perdón, de la potencia en el ítem 2. ¿Ya? Esa integral, que es integrar el 1, es integrar el x a la 0. Tengo que agregarle 1 al exponente, me queda x a la 1, y lo tengo que dividir en 1 más, lo tengo que dividir en 0 más 1, que es 1. Así que me queda el x nomás. ¿Ya? La función que al derivarla me da 1 es un x. ¿Ya? Es súper sencillo. Pero también se puede hacer con la propiedad de la potencia. Ujú. Ya, y todas las que vienen después son fórmulas conocidas. Ya son, en el fondo, funciones donde yo puedo encontrar rápidamente antiderivadas si es que yo me sé las reglas de derivación. ¿Ya? Si integro el e a la x, su resultado es e a la x, esa es su antiderivada. Si integro el seno, acá calza lo que comentaba el compañero, si integro el seno, ¿cuál es la función que al derivar me da seno? Es menos coseno, ¿sí? Porque si hubiera puesto coseno solito, me hubiera dado menos seno su derivada. ¿Ya? Yo quiero que me dé seno, así que le pongo un menos adicional. La integral de coseno es seno, ya la habíamos visto. La integral de secante cuadrado es tangente, porque al derivar tangente nos da secante cuadrado. La integral de tangente secante es secante, ¿ya? Regla de derivación para la secante. Y una que ya son un poco más enredadas, que son la integral del 1 partido en raíz de 1 menos x cuadrado. Esa es el resultado de la derivada de arcoseno, y la que ya habíamos visto, 1 partido en 1 más x cuadrado, es la derivada del arco tangente. Así que ese es el resultado de esa integral. ¿Ya? Moralmente es una lista en donde uno se tiene que saber las reglas de derivación y eso es todo. ¿Ya? Entonces, esta lista, junto con las propiedades que revisamos acá de la linealidad de la integral, nos permite ya hacer algunos ejercicios, no sé si difíciles, pero como punto de partida para lo que vamos a estar haciendo en las siguientes clases. Ujú. ¿Hay alguna duda, alguna consulta acá, algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, ahora deberíamos concretar todo Ahora no, esto. profe, gracias. Gracias. Vamos a concretar todo esto en ejemplos. Ya a ver cuán complicado se puede tornar con lo poquito que sabemos. Por ahora es muy poquito lo que tenemos para trabajar en integrales. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Ya voy a calcular una integral así grotesca, parece grotesca. ¿Ya? Y acá lo primer error que hay que corregir. La integral, tristemente, no tiene ninguna propiedad que separe la división. No puedo hacer integral arriba, perdón, integral arriba y después dividirlo en integral abajo. ¿Ya? Eso no se puede. No hay ninguna propiedad que haga eso. Así que tengo que imaginarlo de otra forma. Acá tengo integral entonces, y lo que sí puedo hacer es separar esa suma. Yo puedo escribir 3x partido en x raíz de x más 2 raíz de x partido en x raíz de x. Eso sí lo puedo hacer en la fracción, no hay ningún problema. Y una vez que está separada, la propiedad de que se separen la suma, la puedo aplicar sin problema. De hecho, voy a simplificar primero. Voy a hacer, esto va a ser la integral de, esto es lo mismo que 3 partido en raíz de x, perdón. Dije que iba a simplificar primero. Y aquí se fueron las raíces. Entonces me queda 2 partido en x. Ya, y ahora sí voy a separar. Ahora voy a aplicar la propiedad de que la integral se separa en la suma. Entonces va a ser la integral de 3 partido en raíz de x, más la integral de 2 partido en x de x.
Esas tengo hasta ahí. Así que el problema se transformó en encontrar dos integrales, dos antiderivadas. Además tengo las constantes, tengo el 3 y el 2. Las puedo sacar también. Es la integral de 3, perdón, 3 por la integral de 1 partido en raíz de x. Y en otro lado tengo 2 por la integral de 1 partido en x. ¿Ok? En la segunda queda una integral directa, como una integral formulera. ¿Ya? ¿Cuál es la función que al derivarla me da 1 partido en x? Es la logaritmo natural de x. ¿Ya? Y aquí, como les decía, nos vamos a acostumbrar a poner valor absoluto ahí. ¿Ok? Debería acá automáticamente poner una constante de integración. ¿Ok? Así que la voy a poner. Esa es una constante. Y en la otra integral tengo el 3 y ahora necesito integrar una raíz. Y uno dice, chuta, no hay ninguna propiedad de las que estaba en la lista que tenía que ver con raíz. Voy a volver a la lista. ¿Ya? Como que la única que tiene raíz es la 9, pero ese tiene otra forma. Ya no dice 1 partido en raíz de x. Entonces lo único que hay que hacer es pensar la raíz como si fuera una potencia. Y me quedo con la propiedad 2. Entonces, voy acá y reescribo astutamente 1 partido en raíz de x como x a la menos un medio. ¿Sí? Así que ahora convertí el problema en la integral de una potencia. Y esa tiene fórmula. ¿Sí? Lo que hay que hacer es sumarle 1 al exponente, 1 más un medio, perdón, 1 más menos un medio es un medio, ¿sí? Y después lo divido en el mismo número que encontré acá. O sea, se divide en un medio. ¿Ya? Ahí terminé de integrar, ya no está el símbolo de integración. La integré, ya encontré la antiderivada. ¿Ok? Debería poner otra constante de integración. Debería poner un más c. Pero como ya tengo un c acá, si usted junta dos constantes de integración que representan a todas las constantes, al final basta con poner una sola. ¿Ya? Así que uno escribe las antiderivadas que encontré y le pongo una constante nomás. Esa las representa a todas. ¿Ya? Así que no es necesario poner una constante por cada una de las integrales que yo calculé entre medio. ¿Ya? Se puede reordenar un poquito, escribirlo lo más simple posible. Recuerden que las pruebas todavía son todas con alternativa, así que yo voy a tratar de escribirlo lo más simple posible. Aquí un medio se da vuelta, el 2 multiplica el 3, me queda 6, y el x a la 1 medio la puedo escribir como raíz de x. Entonces, todo esto más 2, logaritmo natural de valor absoluto de x, más c, con c en los reales. Y ahí tenemos el cálculo completo. ¿Ok? Entonces, nos valimos de las propiedades de la integral, esto de que fuera lineal, ¿sí? Separa la suma y saca las constantes, y después amonono todo, lo acomodo para que me queden integrales de la lista de integrales que están acá. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta con este ejemplo? Yo, profe, ¿No? Súper. aló. Ah, ahí sí, dale. Oye. Profe, ¿cómo sacó o por qué sacó el 3 y el 2 para afuera? ¿Se puede hacer eso? Se puede Eh, hacer eso. No es obligación hacerlo. Tú podrías encontrar antiderivadas, por ejemplo, de esta función con el 3 adentro. Podrías hacerlo. Lo que pasa es que si tú sacas el 3, te queda más cómodo. Ahora te claro, queda solamente buscar una antiderivada para esa función, que es más automático. ya, listo. ¿Sí? Se puede hacer siempre. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Sí, Veamos otro profe, ejemplo. Dígame. podría ver qué pasó en los primeros en los tres pasos, por favor. En los tres últimos pasos, Perdón, los tres primeros. en los tres primeros. Ya, lo que pasa es que la función que estaba dentro de la integral era una fracción, ¿cierto? Pero en el numerador tenía una suma. ¿Sí? Entonces yo separé la suma, eso fue lo primero que hice. La separé ahí, ¿ya? Cuando la separo, ya me queda listo para poder simplificar cada fracción. En la primera fracción simplifiqué las x y en la segunda fracción simplifiqué las raíces. Entonces ahora me quedó así la función, ¿ya? Y una vez que está así, ya me queda más cómoda para poder
aplicar la propiedad de la integral, que si tengo una suma, entonces la integral se reparte en la suma. Entonces me queda integral de la primera, integral de la segunda. Ujú. Y el último paso como de propiedades que hago es sacar las constantes afuera. Ya, y una vez que está todo eso, entonces ya tengo listo para revisar estas funciones, revisar mi catálogo de integrales que aparecía ahí y integrar. Esa es como la lógica del ejercicio. ¿Está bien eso? Muchas gracias, profe. De nada. Ya, veamos otro. Veamos Profe, otro. ¿puede bajar un poquito, por favor? Sí, claro, claro. Ahí está. Listo, gracias. De nada. Vamos con otro. Ya, aquí misma idea. Misma idea, pero tiene una dificultad un poquito media engorrosa. Tengo la integral, pero ahora tengo un gran paréntesis que está elevado a 3. ¿Ya? No hay ninguna propiedad de las integrales que me funcione como para las potencias de algo grande. ¿Sí? Yo tengo una propiedad que me dice qué hacer cuando dice x elevado a n, pero solo x elevado a n. ¿Ya? No hay ninguna propiedad que me diga, no sé, si usted tiene algo más grande, elevado a n, no puedo sacar el elevado a n, no me sirve hacer, estoy poniendo justo un mal ejemplo, pero no sé, si lo pongo así, coseno de x elevado a n, ¿ya? Ahí no me sirve hacer coseno de x a la n más 1 partido en n más 1, no. Hasta ahora solamente la base tiene que ser x para poder hacer eso, ¿ya? Así que en este caso, que está todo elevado a 3, no puedo aplicar la propiedad de la potencia. Ujú. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Acá, tristemente, hay que hacer el binomio al cubo. Ahí no tengo otra chance, tengo que calcularlo, ¿ya? Y una vez que esté desarrollado, ahí puedo separar la integral. ¿Ok? Así que recordemos cómo es un binomio al cubo. Ustedes tienen teorema del binomio del semestre pasado, así que podrían hacerlo. Si estuviera elevado a 4, también podrían hacerlo, ¿ya? Pero cualquier binomio al cubo, entonces, cuando es con menos, hagamos el que es con menos, ¿ya? Entonces, el cubo del primero, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. ¿Ya? Es fórmula de desarrollo del cubo. Entonces, en este caso, ¿qué nos va a quedar? Es el primero al cubo, me va a quedar x a la 1 medio por 3, o sea, a la 3 medios. Eso si elevo al cubo el primero. Después menos 3 veces el primero al cuadrado. Si me queda el primero al cuadrado, me va a quedar x nomás. X a la 1 medio y al cuadrado, me queda solo x. Por el segundo. Entonces, por x a la 1 tercio. Después más 3 veces el primero, x a la 1 medio, por el segundo al cuadrado. O sea, x a la 2 tercios. Y en el último, menos el último al cubo. Como está a la 1 tercio, por 3 me queda simplemente x. Y todo esto está dentro de la integral. ¿Ya? Voy a limpiar un poquito la expresión porque quedó con muchas x. Va a quedar x a la 3 medios. Acá menos 3 por x a la 1 más 1 tercio. Eso es 4 tercios. Después 3 por x a la 1 medio más 2 tercios. Eso es 1 medio más 2 tercios, denominador común 6. A ver cuánto es. Estoy súper lento. Es Profe, 3 disculpa que le más interrumpa de 4. nuevo. Sí, pregúntalo más. Ya, el menos x elevado a 1 tercio, no, arriba no, no le puso el menos, no, ¿está bien o no? Para entender bien. Ese x a la 1 tercio ya, ¿qué pasó ¿Sí? con él? ¿Es un menos x a la 1 tercio? Sí, pero ¿Sí? ese menos, lo único que afecta, ese menos que está ahí, es en estos signos que están acá. Entonces Nada más. solo se usa la x al 1 tercio. Eso suelta Claro, nomás. claro, tú piensas el segundo término como x a la 1 tercio. Sí, Entonces,
no es que aparezcan signos menos ni acá, o acá, ni acá, eso no pasa nada. Entonces, ¿Ya? el signo menos, lo único que afecta es estos signos que están aquí, Ah, ya. nada más. Gracias, profe. ¿Sí? Todo lo demás es como el x a la un tercio que está como elevándose dependiendo en qué término estoy. Ujú. Ya, entonces, ¿en cuál estaba acá? Estos dos, cuando los sumo, un medio más dos tercios, creo que es 7/6, creo no haberme equivocado. Y después tengo el x, todo esto menos x, de x. ¿Ya? Entonces, ahora voy a separar la integral en todos los sumandos que aparecen acá, pues en los cuatro términos que están ahí. Entonces, la integral del primero, después menos, aquí voy a sacar las constantes al tiro eh, para no hacer tantos pasos y escribir tanto. Aquí voy a hacer 3 veces la integral del x a la 4 tercios. Después voy a hacer 3 veces la integral del x a la 7 sextos. Y después voy a hacer la integral del x. Pero puedo sacar el menos afuera. La integral de x. ¿Ok? Los separé en los cuatro términos, en los cuatro sumandos. Y los que tenían constante, la constante la saqué fuera de la integral. Siempre se puede hacer eso. Y me quedaron puras integrales de potencias. Son puras potencias. Entonces le aplico la fórmula de la potencia, que es sumarle 1 al exponente. Por ejemplo, acá me quedaría 5 medios, ¿sí? Y lo divido en ese mismo 5 medios, en esa misma constante. Eh, Después, en este me queda un 3 por, le sumo 1 al 4 tercios, acá me va a quedar 7 tercios, y lo divido en el mismo 7 tercios. No parece 3, eso ahí. Después, acá tengo otro 3, y le sumo 1 al 7 sextos ahora, me va a quedar 13 sextos, y lo divido en el mismo 13 sextos. Y por último, le sumo 1 al x, o sea, al 1, perdón, ese x está elevado a 1, entonces x al cuadrado, y lo divido en el mismo cuadrado. Y de las cuatro integrales, de cada una de ellas sale una constante integración, pero basta con poner una sola que las representa a todas. ¿Ok? Entonces, ahí está la constante integración, uno la pone una sola vez. ¿Ok? Y manipulo un poquito la expresión para que no me quede tan feo. Lo mismo que poner 2 quintos x a la 5 medios. Acá me va a quedar 9 séptimos x a la 7 tercios. Acá va a ser 18 partido en 13 x a la 13 sextos. Y aquí la misma que está acá. Un medio por x al cuadrado más c. Ya la última parte es solo manipular las fracciones que están abajo, ya dar las vueltas y multiplicar a la constante que está delante. ¿Ok? Y ahí está el resultado. ¿Ok? Ahí está. Si usted, en los primeros ejemplos que haga, siempre es súper bueno, por lo menos hacerlo una sola vez. Agarrar el resultado que me quedó, esta expresión fea que me quedó acá, y derivarla. ¿Ya? Si usted la deriva, le tiene que dar lo que está acá adentro, lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, seguramente, por ejemplo, en este ejemplo, yo lo derivo, me van a quedar cuatro términos distintos, pero va a quedar justo ¿cómo se dice? Un cubo de binomio perfecto, que va a ser ese que está ahí. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Dudas? ¿Pasamos al otro? Veamos. Si veamos otro más, alcanzo a hacer otro más. Un par más. Otro con trigonométrica. A ver cuán difícil puede ser trigonométrica, o a lo mejor es más cortito. Ya, acá, trigonométrica. Hay que tener en cuenta entonces todas estas fórmulas que uno se sabe. Voy a mostrar de nuevo la lista. Hay algunas que yo puedo sacar automáticamente. Ya, por ejemplo, la integral de seno y la integral de coseno salen rápido. ¿Ya? Pero las otras hay que tener cuidado porque eh, no son tan automáticas. Aquí dice la integral de secante cuadrado. Esa me da tangente. Y aquí tengo la integral de tangente secante. ¿Ya? Pero, por ejemplo, no hay una integral de tangente. No sale automática. No está en la lista de las técnicas de derivación, de las reglas de derivación. Entonces, veamos.
Veamos cuán difícil puede ser acá. Aquí como un approach más, más inteligente es tratar de pasar todo a seno y coseno, porque la integral de seno y coseno son automáticas. Entonces, me va a quedar la integral de seno de x partido en coseno de x, esa es la tangente. Todo esto partido en seno de x, coseno de x. ¿Ya? Entonces, ahí, ahí. Eso. Ya eso nos quedó. Si lo ordeno un poquito, me va a quedar el coseno que está ahí pasa hacia abajo. Entonces, seno de x partido en seno de x, coseno cuadrado de x. ¿Ya? Me quedan dos cosenos abajo. Y se van los senos, se simplifican. Entonces me quedó la integral de 1 partido en coseno cuadrado de x. Y la buena noticia es que 1 partido en coseno cuadrado es lo mismo que secante cuadrado. ¿Ya? Así que esta integral pasa por encontrar una antiderivada para el secante cuadrado. Y esa es automática. Está en la lista nuestra. Es simplemente tangente. ¿Ya? Porque al derivar tangente a uno le da secante cuadrado. ¿Ok? Y le agrego la constante de integración. Todo esto más C constante. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, parece que es buena idea, dentro de lo posible, pasar todo a seno y coseno, porque tengo más chances de encontrar expresiones que sí están en las integrales automáticas. ¿Ya? No siempre sucede. De hecho, las de forma trigonométrica van a ser las más difíciles en general. Veamos el último. El último y con esto cerramos. Este. Ya. ¿Qué tengo acá en esta integral? Tengo la integral de una fracción, no puedo separarla en fracción arriba y fracción abajo, o sea, en numerador y denominador. Y el numerador es una potencia más encima, es un cuadrado binomio. Entonces lo que yo voy a hacer primero es desarmar ese cuadrado de binomio. Voy a hacer el cuadrado del primero, 1, el doble producto de ambos, 2 seno de x, y el cuadrado del segundo, seno cuadrado. Todo eso está dividido por el coseno cuadrado que está abajo. ¿Ya? Todo esto de x. Y después voy a separar la suma. Entonces voy a dejarlo en 3 fracciones ahora. 1 partido en coseno cuadrado. Y voy a separar la integral al tiro. Después en la otra va a ser 2 por la integral de seno de x partido en coseno cuadrado de x. Y la última sería la integral de seno cuadrado de x partido en coseno cuadrado de x. ¿Ya? Si se fijan, los separé en los 3 sumando, y el que estaba acompañado con un 2, saqué el 2 al tiro fuera de la integral. Ya, uno se acostumbra a hacer eso en todos los ejercicios. Al principio como que uno se lo cuestiona, pero la verdad es que esas constantes, siempre que están multiplicando, salen de la integral. ¿Ya? ¿A qué quedó? 1 partido en coseno cuadrado, lo vimos en el anterior, es lo mismo que secante cuadrado. Y es súper buena noticia, porque esa tiene integral automática, antiderivada automática. ¿Ya? En el otro no me quedó tan bueno. Dice 2 veces, eh, 2 veces seno de x partido en coseno cuadrado. Ya, esa que está ahí, está mucho más difícil encontrarle una antiderivada. La voy a dejar escrita nomás, así tal cual. ¿Ya? Y la última, bueno, tener seno cuadrado, coseno cuadrado, es lo mismo que escribir tangente cuadrado. ¿Cierto? ¿Ya? Porque es lo mismo que tenerlo escrito así, seno de x partido en coseno, pero todo esto al cuadrado. Es lo mismo. Así que es tangente cuadrado. Hay que repasar eso también, como en las identidades trigonométricas más sencillas, tenerlas a la mano. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? En la primera integral es automática. ¿Cuál es la antiderivada de secante cuadrado? Es tangente. Así que esa está ok, no tiene ningún problema. Voy a ir a la tercera integral ahora. En la tercera integral voy a ocupar una identidad trigonométrica.
voy a hacer, les voy a recordar que 1 más tangente cuadrado es lo mismo que secante cuadrado. ¿Ya? La tangente cuadrado no tiene integral automática, no está en la lista que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces hay que sacarla de otra forma. Yo voy a ocupar una identidad. 1 más tangente cuadrado es lo mismo que secante cuadrado. Entonces, tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Y lo voy a reemplazar acá. Voy a hacer la integral de secante cuadrado menos 1. ¿Ya? Y cuando hago esa integral, puedo separarlo. Me queda la integral de secante cuadrado menos la integral de 1. ¿Ok? Me queda una resta ahí, la puedo separar. Y la primera es la misma que estaba al principio. Tiene antiderivada directa, es la tangente. Y la integral de 1 también es directa. ¿Cuál es la función que al derivarla me da 1? Es la función x. Así que por ese lado estamos súper bien. En estas dos integrales. Tuve que hacer un truco acá que fue aplicar una identidad trigonométrica. ¿Ya? Eso se puede hacer siempre que yo quiera, porque si me topo con una integral que no tiene automática, tengo que empezar a aplicar cosas que conozco. Entre ellas pueden ser identidades. ¿Ya? Y me falta la del medio. Me falta la integral del medio. Y en la integral del medio estoy complicadísimo, porque no se me puede, con lo que tengo hasta ahora, no se me ocurre como una antiderivada, no está en la lista que está acá, no hay ninguna fracción en las trigonométricas, entonces quedo como un poco en pana. ¿Ya? Este ejemplo está puesto acá porque les va a mostrar qué va a pasar de aquí en adelante. Lo que vamos a hacer en las siguientes clases es empezar a ver casos que no están en la lista de integrales directas. ¿Sí? ¿Cómo a mí se me va a ocurrir qué hacer con una integral de este tipo, por ejemplo? ¿Cómo encontrar una antiderivada de este estilo? Yo acá eh, les voy a mostrar nomás cuál es la función, a ver si no me equivoco. Esta debería ser... uy, se me va a ir en collera. Porque no les puedo mostrar el método, pero les voy a mostrar la función, ¿no? Es 1 partido 1 cuadrado. Debería ser esta. 1 partido en 1 menos 2, voy a dejar el 2 afuera. 2 por menos 1 partido en coseno cuadrado. No, coseno solito. Ahí, ¿no? A ver. Ya, esa, sí. Está bien. Esa función. Y la pregunta es, ¿cómo se me ocurrió? ¿De dónde saqué esa función que está ahí? Comprobemos que está bien. ¿Cómo compruebo que está bien? La llamo, no sé, f. Y tengo que comprobar que al derivarla me da la función que está dentro. ¿Ya? Derivemos esa f. El menos sale hacia afuera. Tengo que derivar coseno a la menos 1. ¿Sí? 1 partido en coseno es lo mismo que coseno a la menos 1. Entonces, sale un menos 1 hacia afuera. El coseno queda elevado a menos 2 ahora. Coseno a la menos 2 de x. Y por regla de la cadena, tiene que salirme la derivada del coseno, que es menos seno de x. Entonces me comí un menos. A ver. Sí, no va con menos. Ahí no va. Ahí está. Y ahí calza. Ahí queda bien. Ese menos con ese menos se van. Y me queda el seno de x partido en coseno cuadrado de x. Porque está a la menos 2. Así que pasa hacia abajo. Y ahí está. Esa es la integral. ¿Ya? ¿Cómo se me ocurrió?
no es que se me haya ocurrido, estoy aplicando una técnica que es la primera de las que vamos a aprender en la próxima clase. Pero eso es lo que va a pasar. Hay algunas integrales que son automáticas, como esa, otras integrales que yo puedo convertir en automática haciendo alguna identidad, que fue lo que nos pasó acá, ¿sí? Pero la gran mayoría de las integrales que uno va a ver en este curso son integrales en donde no son de la lista original, no es simplemente aplicar reglas de las derivadas, sino que tengo que aplicar alguna técnica nueva, ¿ya? Esto de que yo les puse este resultado acá, no es porque se me haya ocurrido. Yo mentalmente hice una de las técnicas que vamos a aprender y voy a encontrar esa antiderivada, ¿ya? Pero no es simple, vamos a estar dedicados a eso un buen rato, ¿ya? Eso, muchachos. Ay, me falta la constante integración. Todo esto más C. Ya lo puedo hermosear un poquito. Voy a encontrar como el resultado final. De hecho, lo voy a escribir. Y ya con eso cerramos por hoy día. ¿Ya? Aquí, no sé. Puedo juntar las tangentes. El 1 partido en coseno es lo mismo que secante. Así que esto es 2 secante. Y hay un X ahí dando vuelta. Y ahí está. Ya ese es el resultado final, ya más ordenadito, ya mucho más bonito. ¿Ok? Pero el gran misterio es qué hizo el profe en esta parte, ¿ya? Para encontrar esa antiderivada. Eso lo vamos a ver ya el día de mañana. ¿Ok, muchachos? Listo. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar? Me pasé, creo, bastante. Ya. Listo, chicos, que estén súper. Nos estamos viendo entonces mañana en el 9:10. 7, 8, 9, 10. Sí, es el. No. Se me olvidan los horarios. En el 11-12, ¿o no? ¿Quién me puede confirmar? Sí, en el 11-12. En el 11-12, eso. Mañana en el 11-12. Ya, ahí nos vemos, chicos. Que estén súper. Yo creo que Profe, muchas muchas gracias, gracias. profe.